a empezar a trabajar. Yo voy a empezar a trabajar, obviamente, en el ejercicio. Entonces, permítame un segundo. Ya coloco la imagen allí. Bueno, el día de hoy entonces el ejercicio o los ejercicios que tenemos planeados, o que tengo planeado para ustedes, está relacionado directamente con dialécticos, o sea, esa es la intención el día de hoy, que trabajemos todo lo que tiene que ver con dialécticos. Vamos a hacer un buen ejemplo, vamos a tratar de que este ejemplo llene muchas cosas que de pronto ustedes les hace falta un poquito como revisar. Ya les coloqué ahí la imagen en el tablero número 1. Cualquier cosa ustedes me pueden decir, bueno, profe, pare, hagamos tal cosa. Bueno, entonces vamos a comenzar. El ejercicio entonces nos dice, suponga que las placas paralelas de la figura 2413. Entonces ya les voy a mostrar cuál es la figura 2413. Son unas placas normales. Ya se las voy a colocar yo ahí para que ustedes vean cuál es la figura. Ahí ya voy. Y va a aparecer la figura ahí en el tablero, en la parte derecha. Esa es la figura. Entonces lo que aparece ahí es el capacitor y aparece con aparecen dos momentos, uno en el que está vacío y otro en el que está lleno. Entonces nos dicen que suponga que las placas paralelas de la figura 2413, esta es la figura 2413. Cada una tiene un área de 2.000 centímetros, acá centímetros cuadrados, o sea, el área que tiene cada una de las placas es de 2 por 10 2 por 10 a de energía y se carga a una diferencia de potencial de 3.000 voltios. Entonces voy a hacer el dibujo en el tablero número 2. O sea, lo que vamos a tener acá es que nosotros vamos a tener el sistema capacitor, ¿cierto? Y el sistema capacitor lo vamos a conectar a un voltaje inicial capacitor va a tener una magnitud de carga Q y va a adquirir, voy a colocar acá una capacitancia que vamos a llamar C sub 0. ¿Ok? Bien. Entonces, luego nos dicen que se desconecta el capacitor, o sea, el capacitor cargado, o sea, ya está cargado,
se desconecta. Y luego, entonces nos dicen que se coloca dentro de él un material plástico aislante entre las placas, el cual ocupa totalmente el espacio entre ellas. Entonces aquí se desconecta y dice que se coloca en medio de las placas un dieléctrico que ocupa todo el espacio de las placas. Igual acá sigue cargado con más Q y acá con menos Q. Y nos dice que se encuentra que la diferencia de potencial disminuye a 1000 voltios, en tanto que la carga de cada placa del capacitor permanece constante. O sea, aquí colocan algún dispositivo, algún aparato, ¿cierto? Que mide cuánto es ahora el nuevo voltaje. Este aparato se llama un voltímetro. Y ese aparato registra que aquí hay un voltaje de 1000 voltios. ¿Ok? Entonces ese es como todo el proceso. Y nos dicen calcule A, la capacitancia original C sub 0. Entonces vamos a empezar la capacitancia. Entonces A, la capacitancia original. La capacitancia original la calculamos en el primer paso, en el que nosotros sabemos que por definición capacitancia es igual a carga sobre diferencia de potencial, pues como es la capacitancia inicial, nosotros le estamos colocando el subíndice sub 0, entonces ahí podemos hallar la capacitancia inicial para el chico que acaba de ingresar. Estamos trabajando en el tablero. Voy a colocarle acá otra vez el link de trabajo. Ahí está. Bueno, entonces esa sería la capacitancia inicial. Estoy en el tablero número 2. La capacitancia inicial, entonces, tiene que ver con la carga y el voltaje, ¿cierto? El detalle aquí es que como no sé cuánto es la carga, ¿cierto? Solo conozco el voltaje. Entonces debo recurrir a algo para poder hallar este subcero. Si ustedes recuerdan, nosotros sabemos que una vez se inserta el capacitor, en el capacitor, el dieléctrico, o sea, cuando pasa este paso, la capacitancia o la nueva capacitancia, ¿cierto? Aumenta K veces, siendo K la constante del dieléctrico, y sabemos que la diferencia de potencial disminuye el inicial K veces, ¿cierto? Como nosotros tenemos estos dos, podemos hallar la constante. Entonces, cuando tomamos esta parte, podemos decir que la constante K aquí, en este espacio, va a ser igual a, ¿cierto? Delta V sub 0 sobre delta V. ¿Cuánto es la capacitancia? ¿Cuánto es, perdón, la constante dieléctrica del sistema? ¿Quién me dice cuánto es? 3, ¿Cuánto? 3. 3. Muy bien. La capacitancia de, perdón, la constante dieléctrica del sistema es 3. Listo. Pero además, esa es la primera parte, o sea, ya conocemos, ¿sí? Porque aquí yo tengo que el voltaje inicial es 3000
voltios, el voltaje final es 1000 voltios y 3000 sobre 1000 me está dando 3. ¿Listo? Bueno, además, recuerden que la capacitancia nosotros la podemos escribir en función de los parámetros em, que hacen alusión al capacitor, que son epsilon sub 0 A sobre D, que esa es como la expresión general, ¿cierto? Entonces, conocemos epsilon sub 0 porque es una constante, conocemos el área y conocemos la distancia. Entonces, vamos a encontrar la capacitancia inicial C sub 0. Entonces, C sub 0 va a ser igual a epsilon sub 0. Epsilon sub 0 tiene un valor conocido, ¿cierto? Es 8,85 8,85 por 10 a la menos 12 faradios sobre metros. 10 a la menos 12 faradios sobre metros. Ahí la estoy escribiendo, la constante dieléctrica de una vez en faradios sobre metros. Esta que está aquí es epsilon sub 0. Por el área, ¿cierto? Que el área no la están dando. El área nos dicen que es 2 por 10 a la menos 1, 2 por 10 a la menos 1 metro cuadrado sobre la distancia. Alguien que por favor haga este cálculo. Sobre la distancia que es 1 por 10 a la menos 2 metros. Y eso sería C sub 0. ¿Okay? Y esta sería la parte A. ¿Okay? Luego viene la parte B, ¿cierto? Dice la magnitud de la carga de cada placa. De la parte B sería la magnitud de la carga de cada placa. Aquí alguien ya hizo el cálculo. Vamos a ver si esto lo podemos cambiar de color. Bueno, aquí ya alguien ya hizo el cálculo de la capacitancia. Por favor, revisar. Dice que 1,77 por 1,77 por 10 a la menos ¿qué? 10. Listo, perfecto. Muy bien. 1,77 por 10 a la menos 10 faradios. Bien, ahora vamos a calcular la carga. La carga es sencillo. Recuerden que C sub 0, entonces es igual a Q sobre delta de V0. Esa sería la carga que se carga al voltaje de 3000 voltios. O sea que aquí me va a quedar 1,77 por 10 a la menos 10 por el delta V, que vale 3000 voltios. Alguien que por favor me regale el valor de la carga. Y viene después la parte C, la capacitancia C después de insertar el dieléctrico. La capacitancia C después de insertar el dieléctrico, o sea, C igual a K por C sub 0. Recuerden que K vale 3 y C sub 0 es 1,77 por 10 a la menos 10. Y aquí obtenemos entonces el valor de la nueva capacitancia. Entonces la carga nos está dando 5,31 por 10 a la menos 7 coulomb. Y por favor, entonces ahora multiplicar 3 por 1,77 por 10 a la menos 10. Esa sería el valor de la nueva capacitancia. Luego nos dicen de la constante dieléctrica, ya la hallamos, ¿cierto? De la constante dieléctrica, ya la hallamos. Nos dio
Entonces, bien, estábamos colocando entonces los nuevos valores. Ahí coloqué el valor, estábamos colocando los valores, ¿no? Entonces, por favor, colocar el valor de la nueva capacitancia, que sería K, que es 3 por C sub 0. Y recuerden que el valor de K ya lo hallamos, vale 3. Este lo hallamos utilizando delta B, ¿cierto? Eh, es decir, lo hallamos usando delta B sub 0 sobre delta B. También se podría constatar de una vez usando K es igual a C sobre C sub 0. Va a dar por los dos lados igual. Listo. Ahora entonces vamos a trabajar la siguiente parte. Nos dicen que la permitividad E del dieléctrico. ¿Ok? Entonces vamos a pasar a veces de E, la permitividad del dieléctrico. Cuando nos hablan de la permitividad del dieléctrico, nos están hablando de esta letra. Esta es la permitividad del dieléctrico. Esa permitividad del dieléctrico se relaciona con la constante dieléctrica. ¿Cuál es la forma en que se relaciona con la constante dieléctrica? Entonces tiene una forma especial. La forma en que se relaciona con esa constante sobre epsilon sub 0 es igual a K, ¿cierto? Es sub 0 la acabamos de ver, la permitividad eléctrica del vacío. Entonces, cuando no hay dieléctrico, E es exactamente igual a epsilon sub 0 y K es igual a 1, ¿cierto? Por eso, cuando hay dieléctrico, K es mayor que 1. Cuando hay dieléctrico. Entonces vamos a hallar la permitividad del dieléctrico, que es E. E va a ser igual a epsilon sub 0 por K, ¿cierto? Nosotros acabamos de ver que epsilon sub 0 pues tiene un valor definido, que es 8,85. Bueno, acá lo voy a escribir en unidades de Coulomb, 8,85 por 10 a la menos 12. Esto va a ser 3 por 8,85 por 10 a la menos 12. Esto tiene unas unidades que esas unidades están directamente relacionadas con la fuerza de Coulomb, que es Coulomb al cuadrado sobre Newton por metro cuadrado. Coulomb al cuadrado sobre Newton por metro cuadrado. ¿Ok? Y así calculamos la permitividad eléctrica del dieléctrico, ¿sí? Que era la pregunta que nos estaban haciendo. Listo. Luego nos piden la magnitud de la carga inducida en cada cara del dieléctrico. La magnitud de la carga inducida en cada, placa del dieléctrico. Entonces, ¿cuál va a ser ese valor? Aquí alguien ya me ayudó con el cálculo, o sea, está dando 2,65 por 10 a la menos 11 unidades Coulomb cuadrado sobre Newton por metro cuadrado. Listo. Entonces, ahora vamos a calcular cuánto es la carga, ¿cierto? Entonces, a veces de F. ¿Cuánto es la carga inducida? Recordemos que nosotros trabajamos acá en clase que la sigma inducida, ¿cierto? Sigma no es otra cosa que la carga inducida por unidad de área, y que esta sigma inducida se relacionaba con las sigmas libres por 1 menos 1 sobre K, ¿cierto? Entonces, lo primero es que podemos reemplazar porque la sigma libre es Q por unidad de área. O sea que aquí tengo que la carga inducida o ligada
es igual a la carga libre 1 menos 1 sobre K. Entonces, ¿cuánto va a ser la carga inducida en el dieléctrico? Va a ser la carga que nosotros hallamos, ¿cierto? En el punto B, que nos dio 5.31 por 10 a la menos 7, 5.31 por 10 a la menos 7 coulomb, y aquí me va a quedar 1 menos 1/3, y eso me va a dar la carga inducida en el dieléctrico. Alguien que por favor realice el cálculo. Esa sería la carga inducida en el dieléctrico, en cada cara del dieléctrico. Entonces acá les coloco carga inducida en cada cara del dieléctrico. Ok, como ustedes pueden observar, evidentemente, por favor verifiquen que está bien el valor que nos están colocando ahí los compañeros. 3,54 por 10 a la menos 7 unidades Coulomb. Efectivamente, la carga inducida es menor que la carga del capacitor, de las placas del capacitor. Luego nos están pidiendo que calculemos F, G, el campo eléctrico original entre las placas, y luego H, el campo eléctrico después de insertar el dieléctrico. Entonces, ¿cómo calculamos los campos eléctricos? Entonces, eso sería FGH. Entonces, nos están pidiendo que calculemos el campo eléctrico E sub 0, ¿cierto? Entonces, lo que vamos a tener acá es que tenemos el capacitor de placas paralelas, ¿cierto? Y el capacitor se cargó. Y aquí se estableció la carga más, la carga menos, con una carga Q. Y entonces aquí aparece el campo eléctrico. Este es el campo eléctrico E sub 0. Como pueden ver, en mi caso, de una vez le di el carácter vectorial, va en dirección Y. Entonces acá me queda E sub 0 en dirección Y. Recuerden que yo les puse que el potencial se puede medir de diferentes formas. Una forma es colocar mi sistema coordenado aquí Y, el origen de mi sistema, y aquí X, ¿cierto? Esa es una forma de medir el potencial. Y si se hace así, entonces recuerden que aquí se está estableciendo 3000 voltios. Eso quiere decir que la placa positiva tiene 3000 voltios y la placa negativa está a 0 voltios. Recuerden que siempre la placa positiva tiene un mayor voltaje que la placa negativa. ¿Cuál es la razón por la que esta pasa? Porque recuerden que el voltaje siempre es mayor cerca de las cargas positivas, ¿ok? Y a medida que se aleja uno de las cargas positivas, este potencial disminuye. Aquí, ¿qué expresión vamos a usar para poder calcular el campo? Hay varias formas de hacerlo. Una de las formas es reconocer que la diferencia de potencial es igual a menos el producto punto del campo con la distancia, ¿cierto? Y como nos estamos moviendo en esta dirección, aquí en este sentido está el vector distancia, ¿cierto? O sea, el vector distancia vale D en dirección Y. Entonces, cuando venimos y reemplazamos acá, recuerden que delta V no es otra cosa que el voltaje final menos el voltaje inicial. Y nosotros nos estamos moviendo en esta dirección. O sea que delta V es igual a
voltaje final menos voltaje inicial. El voltaje final es la placa negativa, 0 voltios. El voltaje inicial es la placa positiva, 3000 voltios. O sea que aquí me queda 0 menos 3000 es igual a menos, ¿cierto? El campo que es epsilon sub 0 en I, producto punto, la distancia en dirección I, y este producto punto I punto I les da 1. Entonces aquí me va a quedar que esto es menos 3000, bueno, realmente el menos con el menos se pueden de una vez cancelar, sería 3000. El producto punto da 1, o sea que eso da E sub 0 por D, o sea que el campo eléctrico inicial es 3000 sobre la distancia entre placas. Y la distancia entre placas, ¿cierto? Nos la están dando desde el inicio. Nos dicen que la distancia es 1 por 10 a la menos 2. 1 por 10, entonces sobre 1 por 10 a la menos 2 metros. Y eso está en voltio. Entonces ahí ya tenemos. ¿Cuánto nos va a dar esto? ¿Cierto? Esto nos va a agregar 2 ceros arriba, o sea, nos daría 3, 1, 2, 3, 4, 5 voltios por metro. Y esto también nosotros lo podemos escribir como 3 por 1, 2, 3, 4, 5, 3 por 10 a las 5 voltios por metro. Ese sería el campo eléctrico inicial. Luego entonces podemos calcular el campo eléctrico final, ¿cierto? Que sería la siguiente parte, a veces de FH, y que sería calcular cuánto vale el campo eléctrico una vez se introduce el dieléctrico. Recuerden que el efecto de introducir el dieléctrico lo que hace es disminuir el campo eléctrico inicial K veces. Entonces, lo que vamos a tener es que el valor de 3 por 10 a la menos 5 voltios por metro se disminuye la constante K, que es 3. O sea que el campo eléctrico nos va a dar que ahora es 1 por 10 a la menos 5 voltios por metro. Y ese sería el nuevo campo eléctrico, el campo eléctrico que se ha establecido después de que se ha introducido el dieléctrico. ¿Ok? Ahora entonces vamos a agregar, aunque ahí en el ejercicio no nos piden, nosotros vamos a agregar el concepto de la energía, ¿cierto? Y vamos a hallar FHI, J, vamos a hallar la energía. ¿Cómo calculamos la energía? Recuerden que la energía está relacionada con las capacitancias, los voltajes y la carga, y hay 3 expresiones que podemos usar. Aquí podemos usar, por ejemplo, esta para calcular la energía inicial, que es un medio de C sub 0 por delta de B sub 0 al cuadrado. Podemos calcular la energía final, alguien que por favor realice cálculos, que sería un medio de C por delta B. Entonces aquí cuánto nos queda la inicial, C sub 0, voy a ir a buscar el valor de C sub 0, 1.77 por 10 a la Profe, menos 10, sí. profe, ¿por qué arriba colocó el sub 0 a la menos 5? El E sub 0 Sí, 3 por 10 a la menos 5. a las 5, perdón. Ah, Ahí, listo, a bro. las 5. Sí, ahí es positivo. Está bien. Y aquí me queda por 3000 al cuadrado. Eso sería la energía inicial. La energía final, entonces, está relacionada con la capacitancia final, que en este caso sería 5.31 por 10 a la menos 10. Acá sería 5.31 por 10 a la menos 10, ¿cierto? Y aquí me quedaría por 1000 al cuadrado. Y esa sería la energía inicial y esa sería la energía final. Y ahora vamos a calcular
en el tablero número 9 la densidad de energía, ¿cierto? Una cosa es la energía, la otra cosa es la densidad. La densidad no es otra cosa que la energía por unidad de volumen, ¿sí? Entonces, esa energía por unidad de volumen la vamos a trabajar en el tablero número 8, la densidad de energía. La densidad de energía, que es una letra U como de esta forma, no es otra cosa que un medio de epsilon sub 0 por el campo eléctrico inicial al cuadrado. Esta sería la densidad de energía inicial que tiene el sistema. Como es una densidad, pues sus unidades van a ser joule por metro cúbico. Entonces aquí, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar que esto es un medio de epsilon sub 0 que es 8,85 por 10 a la menos 12, 8,85 por 10 a la menos 12. El campo eléctrico inicial, que es 3 por 10 a la 5, 3 por 10 a la 5, y esto queda aquí al cuadrado y va a tener unidades de joules por metro cúbico, porque es una densidad de energía, es decir, es la energía por unidad de volumen. Y vamos a calcular la densidad de energía final, ¿cierto? Porque, pues, como se puede ver, hay una densidad de energía después cuando se inserta el dieléctrico. Entonces, esa densidad de energía, pues, va a estar relacionada ya no con E sub 0, sino va a estar relacionada con E, ¿cierto? Con la constante dieléctrica. Entonces, esa va a ser un medio de E por E al cuadrado. Y esa constante nosotros la hallamos por aquí atrás. A ver, ¿dónde está? Nos dio 2,65 por 10 a la menos 11. Entonces acá queda 2,65 por 10 a la menos 11, ¿cierto? Por favor, verificar que esté bien. 2,65 por 10 a la menos 11 y multiplicado por el campo después de que se ha introducido el dieléctrico, que nos dio que era 1 por 10 a la 5 al cuadrado, y esto tiene unidades de joules por metro cúbico. ¿Cuál es entonces la diferencia entre las energías calculadas en el ítem J? En el ítem J estamos calculando la energía, mientras que en el siguiente parte estamos calculando la densidad de energía, que es la energía sobre el volumen. Es la cuánta energía se encierra en todo el volumen del dieléctrico. Ok, entonces ahí quedó bastante completo el ejercicio. Creo que se calculó prácticamente todo lo que piden con respecto a un dieléctrico. Ok, bueno, entonces ahora lo que vamos a hacer es hacer algunos ejercicios, ustedes, relacionados con dieléctricos. Obviamente ejercicios sencillos, ¿no? Ya les voy a buscar. Espérenme que yo tengo por acá los ejercicios. Acá están. Que ustedes van a trabajar. Van a trabajar estos dos ejercicios. Acá están. Ya se los voy a pegar acá en el tablero número 9. Ahí están los dos ejercicios que se van a trabajar. Ahí están. Ya los puse en el tablero número 9. Perdón. Esos son los dos ejercicios. Vamos a tratar de... Bueno, primero, antes de empezar, preguntas. ¿Qué preguntas tienen sobre la solución del ejercicio que acabamos de hacer? Pregunta. ¿Qué preguntas tienen, chicos? ¿O está entendido el ejercicio?
Sí, profe. ¿Se entiende? Bueno, ¿cómo quieren? Profe, Dime. yo tengo una duda con respecto a la página 6. Es que usted estaba ahí trabajando con producto punto. Y usted el Ujú. producto punto simplemente, solamente lo ejerció fue en los vectores, o sea, como en i, punto i, pero la d la pasó directamente a dividir. ¿Eso sí se puede hacer? Después de que haces el producto punto da 1, y punto i da 1, da un número, ¿sí? Y ese d que pasé a dividir es lo que quedó del producto punto, que es un número, que es e por d. Entonces el d se pasa a dividir, claro que sí. Mm, O bueno, sea, recuerda siempre que el producto punto da un número. O sea, una vez haces el producto punto, pierde el carácter vectorial. Eso no se podría hacer si fuera un producto cruz. Si tú haces un producto cruz, ¿cierto? No puedes así tan sencillo bajar las magnitudes de lo que acompaña las direcciones de los vectores, ¿ok? Pero como es un producto punto, a ver, déjame ver, Anthony, esa parte en qué hoja está. Eso la está 6, profe. en la 6, exacto. Entonces, como estamos ahí, fíjate que lo que yo hice fue hacer i.i da 1, o sea, cuando hago este paso, ahí te lo estoy colocando con rojo el paso, cuando hago este paso de aquí a acá, ya se fue i.i porque dio 1, y lo que queda aquí ya no tiene carácter vectorial, ya es completamente escalar. Y los escalares yo los puedo manejar de esa manera. Ahí el D sí puede pasar a dividir. Si fuera algo vectorial, entonces te voy a mostrar, ejemplo, ¿sí? Te voy a mostrar. En el producto cruz, por ejemplo, tú haces R cruz P, ¿sí? Y cuando haces R cruz P, R puede tener, ejemplo, 1 en I más 2 en J. Cruz, P. P puede tener, ejemplo, ¿no? 2 en K. Entonces, haces el producto cruz 1 a 1, ¿sí? Entonces quedaría 2 por 1, 2. Y cruz K, ¿cierto? Más 2 por 2, 4. J, cruz K. Pues resulta que aquí en los productos cruz, cuando tú haces I cruz K, ¿cierto? Recuerda que esto es I, J, K. Cuando haces I cruz K vas al contrario, o sea que aquí va a dar menos J. Cuando haces J cruz K, pues va a dar I. O sea, de este producto cruz al final me va a quedar 12 menos J más 4 en K. Aquí ni por el chiras se te puede ocurrir bajar uno de ellos. ¿Qué es lo máximo que podrías hacer? Podrías decir factor común 2, ¿cierto? Y me quedaría en menos J más 2 en K. Esto sí lo puedes hacer, ¿cierto? Porque es factor común. Este 2 sí podría pasar a dividir, o sea, podría quedar R cruz P sobre 2, me dio que era menos J. ¿Sí me entiendes? Pero de resto no puedes hacer nada. Sí, profe, ya entendí. Sí, o sea, Gracias. los escalares sí, pero aquí no podrías dividir, por ejemplo, el 4K, no. Esa es la razón, ¿listo? Pero está muy bien tu pregunta. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Sí, profe, yo. Dime. Profe, es que estoy confundida en la página 6. La diferencia de potencial no debería ser 1000 en vez de 3000. No, porque te están pidiendo el campo eléctrico inicial, el inicial. No te están pidiendo el campo eléctrico después de introducir el dieléctrico. Estamos en el tablero 6, ¿cierto? Sí. Ajá. Te están pidiendo el campo eléctrico inicial, o sea, el campo eléctrico cuando no hay dieléctrico. Y fíjate que el ejercicio dice que se tiene el capacitor y se conecta a una fuente de 3000 voltios, se carga, luego se quitan los 3000 voltios y se introduce el dieléctrico. Pero la primera pregunta que nos... ¿Cuánto es el campo eléctrico? O sea, antes de introducir el dieléctrico.
Y antes de introducir el dieléctrico, la diferencia de potencial que se establece es 3000, ¿ok? Ah, sí, profe, ya entendí. Qué pena. No, tranquila, está bien. Esta misma forma como hallé el campo, también lo hubiesen podido hacer con el dieléctrico, solo que el campo eléctrico con el dieléctrico ya no sería 3000, sino sería 1000, ¿ok? Profe, yo también tengo una pregunta. Sí, dime. Es que, bueno, cuando iba iniciando los cálculos, ¿cómo, es que yo me enredé con respecto a cómo hizo para despejarle la capacitancia inicial con la capacitancia final para hallar la constante? Primero Esa es lo como que la yo... página 3. Sí, bueno, entonces en la página 3, yo hallé la capacitancia inicial con la definición formal de capacitancia. C sub 0 es igual a epsilon sub 0 área sobre distancia, ¿cierto? Fíjate que C sub 0 es una constante, están los libros en todos lados, el área no la daban y nos daban la distancia, ¿ok? ¿Eso lo entiendes? Sí, profe. Listo. Entonces ya tengo esta capacitancia, ¿cierto? Ahora, para hallar la carga, porque ese es el punto B es la carga, yo tengo C sub 0 porque la acabé de hallar con esta fórmula que está aquí atrás. Yo estoy parada ahí en el tablero 3, ¿ok? Y tengo delta de B sub 0. Delta de B sub 0 es 3000. O sea, yo hallé la carga aquí usando C sub 0 por delta de B sub 0. Fíjate qué es lo que aparece acá. Esta es la capacitancia inicial y estos son los 3000 voltios que le aplican. ¿Ok? Ujú. Entonces, pero yo ya había hecho algo en el tablero número 2. Voy al tablero número 2. Y es que el ejercicio me da de una vez una herramienta para hallar la constante dieléctrica. Y es que te dicen, mire, inicialmente se aplicaron 3000 voltios. Se desconecta y se mete el dieléctrico y se mide que ahora hay 1000 voltios. Entonces hay una relación que siempre se usa y es que el voltaje, cuando ya se introduce el dieléctrico, o sea, el voltaje cuando ya está introducido el dieléctrico, es igual al voltaje inicial del capacitor, o sea, sin dieléctrico, sobre la constante K. Pero resulta que yo tengo tanto el voltaje cuando se ha introducido el dieléctrico como el voltaje inicial. Yo lo que hice fue despejar la K de acá, o sea, escribí K por delta B es igual a delta de B0, o sea, K es igual al voltaje inicial sobre el voltaje final, o sea, 3000 sobre 1000. Y con eso supe que la constante dieléctrica era 3. Entonces ahora paso al tablero número 3, por favor. Porque yo sé que cuando se introduce el dieléctrico, la nueva capacitancia lo que hace es aumentar. Entonces ese es el punto C. ¿Cuánto aumenta la nueva capacitancia con respecto a la inicial? Aumenta K veces. Como ya tenemos la capacitancia inicial que yo hallé fue con la expresión epsilon sub 0 A sobre D, pues ahí ya tengo el nuevo valor de la capacitancia. ¿Ok? ¿Ya mejor? Sí, profe. Bueno. De todas maneras, pues lo interesante de hacer estos ejercicios es eso, ¿no? O sea, que surjan dudas. ¿Listo? Bueno. Entonces vamos ahora a trabajar los otros ejercicios, vamos a tratar de que ustedes mismos los puedan trabajar. Entonces, en el tablero número 9 se pueden basar en este ejercicio para hacer los ejercicios del tablero número 9. Son 2 ejercicios, ¿sí? Vamos a verla ahora, son las 7:07. Entonces vamos a gastar en cada uno 10 minutos. Van a hacer el primero, ¿cierto? Lo van a intentar hacer y hacemos la revisión. Y luego le gastamos 10 minutos al segundo y luego hacemos la revisión.
¿Quieren hacerlo de forma individual o quieren hacerlo de forma grupal? ¿Cómo quieren hacerlo? ¿Quieren trabajar de forma individual o quieren trabajar de forma grupal? Individual. Laura dice que individual. ¿Los demás qué piensan? También, profe. Dana dice que individual. ¿Alguien más? Todos desean hacerlo de forma individual. Tienen que manifestarse, chicos. Bueno, entonces vamos a trabajar de forma individual los dos ejercicios. Vamos a tomarnos los 10 minutos para que ustedes lo lean, lo revisen y los intenten hacer. Empiezan por el primero, paramos, lo hacemos y luego pasamos al segundo, ¿ok?
si el campo eléctrico debe exceder los 3 voltios. Entonces la constante K es de 2.7, ¿cierto? O sea que si antes había, si el voltaje, recuerden que lo que ocurre con el voltaje inicial es que disminuye K veces, y acabamos de encontrar que el voltaje era 45 voltios, ¿cierto? O sea que 45 sobre 2.7 sería el nuevo voltaje, y la capacitancia lo que hace es aumentar, o sea, 2.7 por la capacitancia inicial, que era 5 por 10 a la menos 12, ¿cierto? Ahí, por favor, alguien que haya el nuevo voltaje y la nueva capacitancia, y con eso hallamos la nueva carga, que no debe ser nueva, sino debe ser la misma, porque eso no debe cambiar. Entonces me va a quedar que la carga ahora entonces va a ser C por delta B, ¿cierto? Y C es 45 sobre 2.7, y delta B, perdón, esto sería C, C sería 2.7 por 5 por 10 a la menos 12 por delta B, que sería 45 sobre 2.7, ¿cierto? Y esto no es otra cosa que el mismo valor de la carga, o sea, la carga no está siendo alterada, va a volver a dar 2.25 por 10 a la menos 10 Coulomb. ¿Listo? Y esa sería la forma de desarrollar ese ejercicio. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Preguntas? ¿A todos les quedó bien hecho? ¿Les quedó igual? Sí, maestra. Listo. ¿El segundo ejercicio ya lo hicieron también o les falta el segundo? A mí me falta el segundo. Bueno, entonces vamos a dar el espacio para hacer el segundo punto. Vamos a dar entonces de nuevo 10 minuticos y luego entonces hago la solución del segundo punto, ¿ok?
que se forma dentro de los capacitores es de la forma sigma sobre epsilon sub 0. O sea, siendo este sigma la densidad, ¿cierto?, de carga, esta es una densidad por unidad de área, entonces sigma va a ser igual a epsilon sub 0 por el campo eléctrico. Y nosotros epsilon sub 0 ya lo tenemos, que es 885 por 10 a la menos 12. Voy a revisar que efectivamente ese sea el valor de epsilon sub 0. Permítanme, me regreso un momentico. Sí, 885 por 10 a la menos 12 por el campo eléctrico inicial, ¿cierto? Que es 3,2 por 10 a la 5, ¿cierto? Y esa va a ser sigma, la sigma libre que nosotros vamos a tener. Y aquí nosotros también, como sabemos que hay una relación, ¿cierto?, con las sigmas, porque eso ya lo vimos en la clase pasada, nosotros sabemos que, y hace un momento les escribí, estas que están acá es la sigma libre. Nosotros también podemos hallar la sigma inducida en el dieléctrico de la forma sigma 1 menos 1 sobre K, ¿cierto? Ya tenemos la sigma libre, solo nos falta la sigma inducida, pero no tenemos el valor de K. ¿Cómo hallamos el valor de K? Recordemos que el campo eléctrico inicial disminuye K veces, o sea que K va a ser E sub 0 sobre E. O sea que el valor de K lo podemos hallar de acá, que sería 3,2 por 10 a la 5 sobre 2,5 por 10 a la 5. ¿Cuánto nos da el valor de K? ¿Y cuánto es el valor de la sigma libre? Por favor, me escriben ahí. Y con eso calculamos el sigma inducido. Acá me están dando, gracias a la persona que está colocando ahí el letrerito. Ese es el valor de sigma, muy bien. Las unidades de sigma es de Coulomb por metro cuadrado. ¿Listo? ¿Y cuánto les da el valor de K? ¿Cuánto les da 3,2 sobre 2,5? ¿Cuánto les da ese valor? ¿Cuánto les da? 1,28, profe. Muy bien. 1,28. Entonces, ese es el valor de la constante. Y ahora hallamos la sigma inducida, que sería 2,83 por 10 a la menos 6, 1 menos 1 sobre el valor de K, que nos están diciendo que K tiene un valor de 1,28, y así ya hallamos entonces los valores. ¿Ok? Ese sería el valor. Hay alguien que por favor lo ponga. Profe, yo tengo una duda del ejercicio 1 que me Dime. surgió resolviendo Dime. En la página 8, ¿cómo calculamos la permitividad del dieléctrico? La página 8. Y en la página 8, ¿dónde está la página? Página 8. Ahí. Sí, ¿cómo calculamos la permitividad del dieléctrico? Esa lo hicimos en la página, ya te muestro, ahí en el tablero, en la página 4 está. ¿Cómo hicimos el cálculo de la profe, permitividad? ¿Sí? Gracias. ¿Ya lo viste? Es usando E sobre epsilon sub 0 igual a K. ¿Sí? Listo. Bueno. Estos ejercicios, veremos que nos hace falta, y cuál es la constante eléctrica, con eso ya lo hicimos todo. Estos ejercicios yo los hice o los pensé en ustedes para afianzar el tema de lo que eran los capacitores, porque aunque este tema nosotros ya lo vimos en diciembre, lo que estoy haciendo es reforzando. La semana que viene, ahora sí, vamos a empezar ley de Ohm, aunque nosotros también alcanzamos como a hacerle un tanteo a ley de Ohm. La semana que viene ley de Ohm y vienen las reglas de Kirchhoff. Entonces, los invito para que recuerden que esta semana tienen unas autoevaluaciones abiertas hasta el día de mañana y mañana se abren las siguientes autoevaluaciones. Son 4 autoevaluaciones más. El lunes estaremos revisando cuáles son las autoevaluaciones que se van a abrir para la semana que viene.
Bueno, chicos, primero que todo les pido disculpas. Hoy la red ha estado un poquito malita, se me cayó a mitad de clase. Entonces, les pido disculpas. También ingresé un poquito tarde. He tenido varios problemas de internet estos días y mi computadora como que pierde de vista la red, aunque haya red. O sea, no sé, es algo que tengo que mandar a revisar. Entonces, a todos les deseo un buen día, un buen fin de semana y nos vemos en clase el día lunes. Maestra, qué pena, una pregunta. Tranquila, Laura. Dime. Creo que la autoevaluación de la 30 a la 34 se cierran mañana. Esas también hay que hacerlas además de la 27 y la 28. Sí, todas las que están para el día de mañana. Sí. Sí, Ah, sí, está porque bien. la idea es que ustedes no vayan atrás del tema, sino que ustedes traten de ir por lo menos un poquito adelante del tema. ¿Ok? Bueno, maestra. Profe, Dime. disculpa, o sea, ¿hasta qué número de autoevaluaciones hay que hacerlas? ¿Me podría repetir? Sí, voy a revisar porque no estoy segura en este momento, pero puedo revisar rápidamente acá en mi plataforma hasta qué número de autoevaluación están. Ustedes son el O1, ¿cierto? O 1A. Vamos a ver. Ya les voy a decir. Aquí la parte derecha de su plataforma les muestra eventos próximos, ¿sí? Y dice que autoevaluación Profe, se cierran el día de mañana. Profe, nosotros somos O4. sí, nosotros Bueno. somos el O4. Entonces espérenme porque estaba mirando el 1, espérenme un segundo. Profe, que yo tenga entendido, se supone que es hasta el bloque 29 que usted nos había dicho. Pero es que como están habilitadas las del módulo 3 también, creo que es la de la 30 a la 34 también están habilitadas. Entonces esas también se De vencen pronto mañana. están habilitadas, voy a revisarla, espera, porque esta cosa me está mandando ya. O 4, ya. Pero voy a revisar acá. Aquí en la parte derecha les dice que el CPS 3.1 se cierra mañana. Sí, ese yo se los abrí. El CPS 3.1. Autoevaluación 28, bloque 28, bloque 29. CPS 3.1, autoevaluación 30, 31, 32. Sí, yo esas las abrí. Claro, pero reviso cuál es la 31 y 32. A ver, déjenme revisar acá. Un momentico. Y les confirmo. Treinta y 32. ¿Ven? Espérenme un segundo. Que esta cosa acá. Sí, la 31, la 30 es de corriente, la 32 es de conductividad y ley de Ohm. Sí, esas estaban abiertas, sí, pero se pueden abrir un poquito más. O sea, las puedo extender en tiempo, no hay lío. O sea, les explico. Las que se van a volver a abrir son la 30, o sea, tienen que hacer hasta la 29. Y se vuelven a abrir la 30, la 31, la 32, la 33 y la 34 para esta semana. Repito, ¿sí? Solo se hace hasta la 29. Se vuelven a abrir la 30, la 31, la 32, la 33 y la 34 para esta semana, ¿ok? Bueno, maestra.
Listo, chicos. Bueno, buen día para todos. Por favor, no olvidar subir la asistencia a clase. Ya la voy a generar. Un buen día y un buen fin de semana. Hasta Gracias, luego, Miss. profe.